En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. Buenas tardes, hermanos. Doy gracias al Señor porque puedo estar junto a ustedes de nuevo. El domingo pasado no me correspondía estar predicando en Chillán y pasa un domingo y ya lo he hecho de menos. Así que doy gracias al Señor porque siempre que estamos aquí es como nuestra familia. Y en este día tengo una labor especial. No me correspondía este domingo. La culpa es del sínodo, porque siempre el sínodo dura hasta el sábado en la noche y se alargó esta vez. Ya, pero fue con anticipación, así que el pastor el día martes me avisaba si podía tomar la predicación este domingo. A mí me gusta predicar, me gusta poder entregarme al servicio del Señor de esta forma. Y yo le dije, ya, pastor, no te preocupes. Después voy a todo lo que, como está programado, y veo la cita bíblica que tocaba y digo, chuta. ¿Para qué dije que sí? Porque es complicado. La hermana Katy hacía una invitación delante a los estudios bíblicos, ¿ya? Si bien hay un bonito número, cabe decir honestamente que siempre somos los mismos. Así que hay una invitación abierta para que usted pueda acompañarnos. Y estamos viendo sobre la salvación, cómo Dios obra la salvación. Yo creo que es una respuesta que ya los que venimos a los estudios, no sé si usted ha entendido por qué hemos sido salvos. ¿Cómo tú llegaste al conocimiento del Evangelio? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Cómo tú estás hoy día sentado aquí? ¿Cómo llegó el Evangelio quizás a tu familia? Porque tú eres sucesor de que tu mamá es cristiana y que tu abuelita es cristiana y tu abuelito es cristiano y que tu bisabuelo es cristiano. Y en los estudios bíblicos nos hemos dado cuenta de que Dios es el que ha hecho todo. Dios empezó desde la predestinación, en un pacto antes de la fundación del mundo. Y nos ha escogido, y este miércoles veíamos este llamado eficaz que se ejecuta en el momento preciso, dentro de este tiempo que el Señor ha determinado en que llegara la salvación a nuestras vidas. Y así es en cada una de las cosas. Si hoy día nosotros estamos reunidos como congregación, si estamos hoy día aquí, es porque el Señor, no son tus obras, no fue porque de casualidad escuchaste o tu vecino te habló, tu amigo te habló y te invitó, o porque viste un sermón en YouTube. No. Lo primero que tenemos que entender es que Dios se ha preocupado de cada uno de los detalles para que tú hoy día estés aquí. Dios ha ido rodeando tu vida, ha ido preparando el camino. Si bien todos hemos pasado por caminos diferentes, y si miramos, en pocos segundos uno echa un pensamiento hacia atrás y se recuerda de tantas cosas que ha pasado, por tantos lugares que ha tenido que andar para hoy día estar aquí. Pero es hermoso cuando nos damos cuenta, y yo creo que viene gozo a nuestro corazón, de saber que Dios ha estado en cada uno de esos detalles.
Dios ha estado rodeando tu vida, Dios ha estado enderezando tus caminos, Dios ha estado enderezando tus veredas para que en este día, todo hoy día, como congregación, como iglesia, estemos expuestos a la palabra del Señor. Y en este sentido quiero que dispongamos nuestro corazón. El Señor ha hablado profundamente a mi vida durante esta semana y durante la semana anterior, y así cada vez que me toca predicar la palabra. Y quiero que el Señor sea que hable a nuestras vidas. Que dejemos de lado todo lo que viene esta semana. Quizás tienen muchas preocupaciones, hay que comprar uniforme de los niños, porque crecieron en el verano, se viene el último año del colegio, la Maca, cuarto medio, la Martina se cambió de colegio, viene un colegio nuevo, y así todos, Martín va a entrar primer año a la universidad, todos vamos enfrentando cosas diferentes este año. Olvidémonos de todo lo que viene y centrémonos en que Dios habla a nuestro corazón. Así que voy a orar cortito, pero vamos a orar en esta dirección. Padre Celestial, estamos delante de ti. Lo único que deseamos, Señor, es ser expuesto a tu palabra, porque eres tú el que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Así que, con un corazón humillado, Señor, te pido que tu palabra pueda llegar a cada uno de los que estamos aquí, desde principalmente mi corazón, Señor, y también hasta el más pequeño. Señor, tú háblanos, tú exhórtanos a través de tu palabra, porque en ellas encontramos vida y restauración para nuestra vida. Rogamos tu bendición, lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Le voy a invitar a abrir su Biblia. En Segunda de Samuel. Para los que no saben dónde está, viene después de Primera de Samuel. y antes de Primera de Reyes. Segunda de Samuel, vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Estos versículos son, este capítulo es parte de la culminación de una historia bien interesante de David. ¿Ya? Y vamos a hacerlo alternado. Vamos a pedirle a las hermanas que lean los versículos impares y los hombres vamos a leer los versículos pares. ¿Les parece? Hermanas, los versículos impares y los varones vamos a leer los versículos pares. Entonces empiezan las hermanas. Dice así. Jehová envió la manada a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en la ciudad, el rico y el otro. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola oveja, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo de su seno, que la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te di por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor,
y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y así esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues hiciste poco a la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a la espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él no mataste pues con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar a Adonai sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. El último versículo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuático David, ¿eh? Poquito versículos anteriores, capítulos anteriores estaba como un rey. Había hecho cosas que ningún otro rey hubiera hecho. Había perdonado, por ejemplo, la descendencia de Saúl, a Mefiboset. Le había devuelto todas las tierras, cosa que ningún rey hacía. Y nosotros podíamos decir, este era un verdadero rey escogido de Dios. Pero avanzamos un capítulo más y David se comporta como si nunca hubiera escuchado la palabra de Dios, como si la ley de Dios no estuviera en su corazón. Y pasa el tiempo. Natán nos llega el otro día de que pasa esto. Lo que estamos viviendo aquí son meses después de que había ocurrido tal hazaña. David tenía todo. Los versículos dicen, Natán reconociendo que tenía mujeres. Podía tomar cualquiera de ellas. ¿Pero en quién se fijó? En la mujer de su prójimo. ¿Qué decían los 10 mandamientos? No codiciarás. Y los 10 mandamientos ya estaban, o sea, David ya sabía eso. Toma a la mujer de su prójimo. Y más, crea un macabro plan para matar a la esposa. Al esposo de Betsabé. Imagínense. ¿Qué corazón tenía? Que lo invita a cenar con él. Lo empieza a regalonear. Y lo usa a él mismo para llevar la carta donde iba escrito el plan que tenía que ejecutarse para que él muriera. David no había reconocido su pecado. David pensaba que estaba oculto, que nadie lo sabía. Y Dios, este Dios que decíamos al principio que se ha encargado siempre de estar guiando nuestro camino, que David había reconocido en el capítulo 23, dice, Jehová es mi pastor, o sea, Él está pendiente siempre de mí, Él me lleva a verdes pastos, Él me hace pasar por senderos oscuros. Este Dios se acuerda de David. Y usa a Natán, un profeta, que no siempre estaba delante del rey. Era una ocasión especial esta. Y
Yo siempre que recuerdo esta historia, desde niño la escuché, decía, ¿cómo David no se dio cuenta si era tan claro la comparación que estaba haciendo Natán? ¿Cómo era tan ciego? La comparación que estaba haciendo era muy evidente. Y si nosotros nos damos cuenta de los versículos que hemos leído, estaba tan cegado David por el pecado, que primero no se da cuenta de que era su misma historia, sino lo primero que hace es condenar. Lo primero que hace es condenar a este hombre. Si nosotros vamos a la ley, en el Éxodo, en el capítulo 22 está descrito qué tiene que pasar cuando alguien robaba. Porque eso es lo que pasó aquí. Robó. Y en el capítulo 22, en el versículo 1, si mal no me equivoco, o en el versículo 12, 1, está escrito que dice, y David lo reconoce aquí, dice que cuando alguien robaba se tenía que cuadruplicar aquel que robaba. O sea, si yo robaba 10,000 pesos, tenía que devolver 40,000 pesos. Pero David fue aún más severo. David dijo, este hombre es digno de muerte. David estaba en completa negación. David estaba absorbido por su pecado. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestro corazón. Vivimos en negación y esta negación nos hace mirar la paja de nuestro hermano. Y siempre ha sido así. Si nosotros vamos al Edén, Dios quiere enfrentar a Adán. ¿Por qué? Porque Adán estaba encargado del Edén. A él se le había entregado toda la potestad. Va a administrar esto. ¿Qué hace Adán? No, la mujer que tú me diste. Cuando nos encontramos en pecado, lo primero es justificarnos. Lo primero es tratar de culpar al demás. Lo primero que hacemos es tratar de porque el otro lo hace, yo también puedo hacerlo. O lo que está haciendo el otro es peor que yo. El que era digno de muerte según la ley era David. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 21 explica que el que mataba tenía que ser muerto. El que era digno de muerte era David. Pero David lo primero que hace es condenar a su prójimo. Lo primero que hace es mirar hacia el lado. Lo primero que hace es tratar de sacarse la culpa y descansar en la culpa que tenía aquel hombre. Nuestra vida es así. Vivimos todos los días pecando. Vivimos todos los días faltos delante del Señor. Yo quiero que, no voy a hacerles levantar la mano. No voy a hacer que nos pongamos de pie. Yo creo que cada uno conoce su corazón. Y si bien no estamos, quizás los que estamos casados, engañando a nuestra esposa, hay pecado en tu corazón. Hay pecado que quizás nadie conoce. El Señor en este día nos está llamando a dejar de excusarnos con nuestro prójimo. Natán le dijo, sí, este eres tú. Hermano, el que es pecador eres tú, soy yo. Donde hay pecado es en tu corazón. El Señor durante todo el panorama bíblico nos invita a mirarnos a nosotros. Nunca invita a mirar el pecado de mi prójimo. ¿Qué pecado tenemos oculto? Si nosotros vemos la vida de David, este pecado causa de verdad una catástrofe después. Porque así es el pecado corrompe, el pecado daña. Si nosotros empezamos a leer los versículos, dice, nunca se apartará la espada de tu familia. Avanzamos 2 capítulos, Absalón manda a matar a Amnón, su hermano. ¿Por qué?
Porque Amnón había violado a su hermana. Si llegamos a Primera de Reyes, Salomón manda a matar a su otro hermano. Se me olvidó el nombre, no lo voy a decir. Hermanos, pensamos que el tiempo de la gracia es ahora. No, el tiempo de la gracia ya estaba en David. El tiempo de la gracia, o sea, David estaba viviendo en gracia, pero aún así su pecado fue condenado. Y nosotros pensamos que por vivir en la gracia nuestro pecado no puede ser condenado. Pensamos que el pecado que hay en tu corazón, que abrigas, que no quieres dejar, piensas que no va a traer consecuencias, y sí, va a traer consecuencias. Nosotros como varones muchas veces hemos dejado de ejercer la mayordomía que el Señor ha entregado a nuestro cargo, a nuestra casa. Y sí, hermanos, hombres, varones, si nosotros pecamos en eso, va a traer consecuencias. Jóvenes, o nosotros mismos, todos los que estamos aquí somos padres, hemos dejado de honrar a nuestros padres. Y sí, si seguimos aquí, va a traer consecuencias. Iglesia, hemos dejado de amarnos como deberíamos amarnos. Y si seguimos así, va a traer consecuencias. Rogamos todos los domingos para que seamos iglesia, pero albergamos pecado en nuestros corazones. Y pensamos que nadie va a saber. Y pensamos que no hay consecuencias para el pecado. Pero el Señor nos viene a mostrar que sí, el pecado tiene graves consecuencias. Vivimos enceguecidos. Pensamos que Dios no es capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Pero sí, Dios está todos los días mirando, porque delante de Él pecamos. Los versículos que siguen dicen, porque ha olvidado mi palabra. Como le decía al principio, David actuó como si nunca hubiera escuchado la Torá, como si nunca hubiera escuchado los mandamientos. Así actuamos nosotros. Pisoteamos la palabra de Dios con nuestro pecado. Quiero leer los versículos. Y te di la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Lo que hacemos, y a nosotros nos podría doler. Muchas veces vemos videos cuando la iglesia es perseguida y son quemadas las Biblias y son pisoteadas. Y eso estás haciendo tú. Eso estoy haciendo yo. Cada vez que nos enfrentamos al pecado y decidimos actuar en pecado, vivir en pecado, pisoteamos la palabra del Señor, y aquí el Dios que nosotros decimos amar con todo nuestro corazón, lo menospreciamos. Hermanos, el Señor nos quiere mostrar a través de esta historia qué significa el pecado para Él. Y no significa cualquier cosa. No es que el Señor en su gracia me va a perdonar. No es que no va a traer consecuencias. El pecado para el Señor es atroz y tiene consecuencias. Dejemos de mirar para el lado. Dejemos de mirarnos entre nosotros mismos y limpiémonos.
Busquemos al Señor. Es tiempo de mirarlo a Él por sobre todas las cosas. Es tiempo que como iglesia le demos toda la gloria a Dios. El pecado trajo graves consecuencias a la casa de David. No quiero pasarme del tiempo. El pecado también puede traer graves consecuencias para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Natán enfrenta a David. Y es muy, si nosotros vemos, es muy drástico como Dios enfrenta a David. Es severo, es justo, aún sabiendo que David debía morir. También en su justicia David alcanza misericordia. David, al sentirse confrontado con la palabra del Señor, no, al sentirse culpable, porque eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestros corazones. Revela nuestro corazón, lo desvela, lo descubre. David, al sentirse de esa forma, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Hemos pecado? ¿Has pecado tú? ¿Hay pecado que albergas en tu corazón? ¿Hay pecado que muchas veces nadie sabe, ni nuestra propia familia? No nos olvidemos que estamos delante del Señor, que este Dios, este buen pastor, siempre está a nuestro lado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Si bien aquí lo hace de manera muy breve, nosotros nos acordamos de este salmo tan maravilloso que escribe David. Un salmo de reconocimiento del pecado. El Salmo 51 yo creo que es uno de los salmos que el mundo cristiano abriga más en su corazón cada vez que se enfrenta al pecado. Voy a buscarlo rapidito aquí. Y eso es lo que hace el reconocimiento de nuestro pecado. Nos empezamos a dar cuenta de lo malo que somos. Nos empezamos a dar cuenta de lo perdido que estamos. Nos empezamos a dar cuenta que este pecado nunca ha podido satisfacer nuestro corazón. ¿O es así? ¿Te ha podido alguna vez satisfacer el pecado que abrigas en tu corazón? Sino que lo volvemos a repetir porque no logra satisfacernos. Y lo volvemos a hacer porque no llena nada. El único que un día puede llenar tu corazón es Cristo. El único que puede llenar y satisfacer todas tus necesidades es Cristo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido en puro tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi Padre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es triste. Es triste vivir en este tiempo donde el cristianismo ha perdido mucho de vivir una vida santa.
una vida piadosa, una vida apartada, una vida en reconocimiento de nuestro pecado. Pensamos que estamos bien. Y no nos mintamos, pensamos que estamos bien. ¿Hace cuánto no lloras tu pecado? ¿Hace cuánto no hay una congoja en tu corazón por lo malo que eres? ¿Sabes por qué? Porque piensas que estás bien. Porque pienso que estoy bien. ¿O Pablo cree que cuando escribe el capítulo 7 de Romano estaba feliz? ¿No son palabras de sentirse miserable? ¿No son palabras de sentirse basura? Porque su cuerpo estaba atado a esta ley que no podía dejarlo, que lo sufría en su corazón. Vivimos todos los días pensando que estamos bien. Y se destruyen nuestras familias. Cada vez dentro de la iglesia vemos más matrimonios rotos. Cada vez dentro de nuestra iglesia vemos más divisiones. Porque seguimos pensando que estamos bien. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de darnos cuenta cuán miserables somos y los pecadores que somos delante de Él. Es tiempo de despojarnos de nuestro pecado. Es tiempo de perdernos a nosotros mismos. Porque dice que aquel que se pierde a sí mismo se salvará. Si nosotros, como decíamos al principio, entendemos que Dios nos, como decíamos al principio, ha rodeado de tal forma nuestra vida que hoy día nos tiene aquí juntos, entendamos que de esta forma el Señor quiere que seamos expuestos a su palabra en este día. El Señor algo tiene... este mensaje no es para Chillán, no es para La Fuente, no es para cualquier otra iglesia, es para nosotros. No es necesario que llegue un Natán aquí y te haga entender públicamente de tu pecado. No es necesario que nos sintamos amenazados y que nos digan la espada no se apartará de tu casa. Ni que lo que has hecho tú en privado lo voy a revelar, lo voy a hacer contigo, pero en público. Porque ¿sabes lo que pasó después? Absalón en el capítulo 16 dice que coloca tiendas al medio del pueblo y se empieza a acostar con las mujeres de su padre. A la luz del sol. Eso es lo que trae el pecado. Esas son las consecuencias del pecado. David rompió el pacto que tenía con Dios. David pecó contra Dios. David pisoteó la palabra de Dios. David menospreció a Dios. Muchas veces se escucha en la iglesia, ¿cuántos quieren ser como David? No, no queremos ser como David. Oh, el Señor nos ha llamado a ser como su Hijo Cristo, en el cual no se halló pecado, en el cual se humilló. Muchas veces la historia que cuenta Natán compara a un hombre rico que lo tenía todo. Y si nosotros miramos la Escritura, siempre que se muestra a un hombre rico, piensa que lo hace todo bien. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos a un joven rico que dijo, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Tienes que cumplir los mandamientos? Pues que yo ya lo hice. Así somos. Como este hombre rico, como David, que pensamos que lo hemos hecho todo, ya bien, ya cumplimos, ya no hay remordimiento en nuestro corazón. Hemos dejado la palabra del Señor. Esta palabra que redarguye, que corrige, que instruye. Volvamos a sentir dolor por nuestro pecado. Volvamos a sentir lo miserable que somos por nuestro pecado. Es difícil cuando tienes que pararte aquí y enfrentar a la iglesia porque tú también eres pecador. Yo soy pecador.
Y muchas veces decimos que ojalá la iglesia necesita, estamos empezando el año, una palabra de aliento. Pero ¿saben qué tienen que tener aliento? Es que el Señor, a pesar de que somos pecadores, como decía el versículo 13, que David confiesa su pecado. Perdón. (12:13) Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. A pesar de lo malo que somos, nos encontramos delante de un Dios lleno de gracia y misericordia. A pesar de lo miserable que soy, a pesar de lo miserable que eres, nos encontramos delante de un Dios lleno de bondad, capaz de perdonarte si confiesas tu pecado, capaz de restaurarte si confiesas tu pecado. Es que David merecía la muerte, es incomprendible. David sí merecía la muerte. Esa es justicia. Tú sí mereces la muerte. Esa es justicia, porque la paga de tu pecado es la muerte. Pero nos encontramos delante de un Dios misericordioso. Un Dios que, como dice el último versículo, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el que te ha nacido ciertamente morirá. El pequeño que había nacido, que no tenía culpa de nada. No tenía la culpa de su padre, que había pecado. Pero este pequeño tuvo que pagar el pecado de su padre. Inocente, tuvo que pagar el pecado de este malhechor. Y se cumple la justicia. Tus pecados, para ser perdonados, tuvieron que ser cargados por un inocente. Tus pecados, para ser perdonados, tuvieron que ser cargados sobre un hombre que no cometió pecado, que fue hallado justo en todo delante de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Dios mismo, que se despojó de todo, que dejó su gloria de lado para venir a morir en una cruz. El justo pagando por los injustos. Porque solamente así fue redimido el pecado de David. Porque solamente así es redimido nuestro pecado. Puesto nuestra fe en Cristo. David no podía ser salvado por sus obras. David no podía ser salvado por cómo era él, porque nos damos cuenta que había blasfemado contra Dios. Así tú no puedes ser salvado, por más que lo intentes. Por más que quieras sentirte superior, por más que empuje a tu hermano y quieras sobresalir, tú no puedes ser salvado por ti mismo si no descansas en la obra de Jesucristo. Por eso debemos de dejar de mirarnos entre nosotros. Por eso debemos dejar de pisotearnos entre nosotros. Por eso debemos dejar de autojustificarnos y solamente descansar en la obra de Cristo. Hay perdón para nosotros. Hay perdón para tu corazón. Hay perdón para esta vida que queremos llevar adelante, que está lejos de muchas veces querer agradar a Dios. ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué ocultamos en nuestro corazón? ¿Es el mismo pecado de David? ¿Has fallado y nadie lo sabe? ¿Son tus logros? ¿Son tus metas? Puede ser hasta tu matrimonio.
Hasta tu matrimonio puede ser tu pecado porque crees que es algo intocable y nadie le puede causar daño. Puede ser tu avaricia, porque consumes sin tomar medidas. Lo quieres todo. Pueden ser tus hijos. ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes como David? Deposítalo delante de Dios. Vamos a tener una oración. Ya confesamos nuestros pecados, pero vamos a tener una oración silenciosa en el que podamos ser sinceros, hermano. Dios lo conoce todo. Dios conoce tu corazón de tal forma que nada es oculto. Confiesa tu pecado. Volvámonos al Señor y sin duda el Señor tendrá misericordia de nosotros. Oremos al Señor.